Información financiera. En el siguiente video serán explicados algunos de los términos más relevantes para la información financiera, así como sus postulados y normas. Objetivos de la información financiera. La información financiera tiene como objetivos apoyar en la toma de decisiones, determinar las utilidades y pérdidas que se generaron, plasmar la situación económica de la empresa, y algunos otros son observar y evaluar el comportamiento de las entidades, comparar sus resultados con los de otros periodos y con otras entidades, planear sus operaciones y estimar su futuro dentro del marco socioeconómico que los rodea. La información financiera consta de 4 características cualitativas. La confiabilidad garantiza que el individuo pueda tomar decisiones seguras con respecto al futuro de la empresa, mientras que la relevancia garantiza que los datos que se proporcionen sean pertinentes y útiles. La comprensibilidad es importante porque al presentar la información financiera permite al usuario manejar los datos fácilmente. Y por último, la comparabilidad es necesaria porque las organizaciones analizan no solamente el presente, sino que también las diferencias de los estados pasados y de otras organizaciones. Los postulados básicos de la información financiera se pueden describir como los fundamentos que permiten elaborar un proceso, ampliamente aceptado, para la creación de la información financiera. Estos postulados están divididos en 2 categorías. La primera categoría es la que delimita el ente económico y se divide en 3 postulados: sustancia económica, entidad económica y negocio en marcha. La sustancia económica hace referencia a las actividades de la organización. Este postulado dicta que al momento de una transacción o evento económico que afecta a la empresa, se debe registrar de acuerdo a su naturaleza independientemente de la forma en que se concrete. Por ejemplo, si la organización pide un préstamo, se tiene que establecer como una deuda y no como un incremento de capital. El postulado de la entidad económica hace referencia a la independencia de los movimientos económicos de la organización con aquellos de organizaciones o personas relacionadas con ella. Por ejemplo, si la empresa quiere hacer la compra de un carro, este deberá de ser registrado como un activo. En cambio, si un accionista quiere comprar un carro con el dinero de la empresa, este será registrado como un préstamo que deberá ser liquidado y no como la adquisición de un carro. El postulado de negocio en marcha dice que la empresa tiene actividad continua en un tiempo que no está determinado y dependiendo de los resultados serán tomadas las nuevas decisiones. Por lo tanto, no puede utilizar un valor de liquidación. La segunda categoría de los postulados incluye los que establecen las bases para la cuantificación de las operaciones. Está compuesta por 5 postulados: devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. La devengación contable se refiere a que es necesario registrar las transacciones en el momento en que fueron realizadas, ya que aunque no haya flujo de efectivo, ya se generó un derecho y una obligación. La asociación de costos y gastos nos dice que todos estos deben de registrarse en el ingreso que generaron dentro del mismo periodo para que se pueda determinar de manera precisa la diferencial entre ellos. La evaluación dice que todas las transacciones deben ser cuantificadas en términos monetarios. La dualidad económica establece que todos los recursos fueron generados gracias a terceros. Por lo tanto, tendrán un doble efecto y se deben registrar de tal manera que impacte los recursos de la organización y sus obligaciones. La consistencia se refiere a elaborar la información financiera con las mismas bases para poder hacer comparaciones. Es importante mencionar que si existe un cambio, siempre debe de informarse, justificarse y registrarse, de manera que refleje el efecto en las cifras contables. Los elementos básicos de la información financiera que se explicarán a continuación nos permiten entender el sistema contable, porque forman la estructura básica de los estados que se utilizan para presentar la información financiera. Estos se dividen en 5: activos, pasivos, capital contable, ingresos y gastos. Los activos son los recursos económicos que se espera traigan beneficios a la empresa.
Los activos se dividen en dos categorías: activos circulantes, que son los que se pueden transformar en efectivo en menos de un año, y activos no circulantes, que son los que tardarían más de un año en transformarse en efectivo. Los activos no circulantes pueden ser fijos, intangibles y diferidos. Un activo fijo es un activo que es necesario para el funcionamiento de la empresa, pero no está destinado a la venta. Por ejemplo, un terreno, un edificio o maquinaria. Los activos intangibles son valores de la empresa que no pueden ser tocados materialmente, tales como los derechos de patente. Los activos diferidos son gastos que ya han sido pagados, pero aún no han sido utilizados. Los pasivos representan las obligaciones de las empresas y sus deudas a terceros. Los pasivos a corto plazo son deudas que serán saldadas en un plazo menor o igual a un año. Asimismo, el plazo de liquidación es mayor a un año en los pasivos a largo plazo. El capital contable incluye la inversión inicial de los socios y las utilidades retenidas. Este tiene dos subdivisiones: el capital contribuido, que se refiere a las aportaciones de los dueños y accionistas, y el capital ganado, que son las ganancias que obtuvo la empresa por sus actividades normales, menos los dividendos repartidos entre socios y accionistas. Los ingresos son resultados de las ventas de los productos o servicios que un negocio ofrece. Los gastos representan los activos utilizados por la organización. Las normas de información financiera. Las normas de información financiera se refieren al conjunto de regulaciones que postula el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de la Información Financiera y delimitan la información incluida en los estados financieros. Las normas de reconocimiento y evaluación. Establece las operaciones que se deben reconocer son las transacciones que se llevaron a cabo con otra entidad económica, las transformaciones que hubo dentro de la empresa y que modificaron sus recursos o fuentes y cualquier otro evento que afecte a la organización. La norma menciona que se debe cumplir con algunos criterios para reconocer la operación. Por ejemplo, satisfacer la definición de un elemento en los estados financieros según lo establece la NIF A5 y ser cuantificable en términos monetarios. La norma de evaluación hace énfasis en las necesidades de registrar las transacciones de la empresa en términos monetarios lo más preciso posible, para poder tener el valor objetivo de los activos totales de la empresa. Existen dos tipos de valores: los de entrada, que pueden calcularse por el valor de adquisición, y los de salida, que se obtienen por el uso de un activo o liquidación de un pasivo. La norma de presentación y revelación. Esta norma se utiliza para mostrar estados financieros en orden y con criterios para que puedan ser entendidos fácilmente y de manera clara. Además, establece que un estado financiero debe tener la información suficiente para satisfacer las necesidades de un usuario. Se requiere un criterio en cuanto a la importancia de la información presentada para que el usuario pueda tener suficiente para tomar las decisiones bien sustentadas. Otra cosa que nos pareció importante es que establece que los estados financieros y sus notas son inseparables. Norma de supletoriedad. Esta norma se utiliza cuando en un país existe una ausencia de normas que satisfacen un problema. En este caso, se podrá utilizar un conjunto de normas formalmente establecidas distintas a las del país, como las normas de información financiera emitidas por la IASB. Al realizar este trabajo, nos dimos cuenta que los conceptos explicados nos sirven como base para entender los ejercicios prácticos que vamos a empezar a realizar, porque son las reglas base que utilizan para crear información financiera. Gracias.